Buenos días. En el día de hoy nos toca hablar sobre un tema, Latinoamérica después de la Segunda Guerra Mundial. No sé si sabrán, pero en el mundo, sobre todo en el siglo XX, hubieron dos guerras muy importantes que dividieron al mundo, sobre todo la segunda, que es la que nos toca hablar hoy, que es la Segunda Guerra Mundial, y más que nada las consecuencias que trajo para Latinoamérica y sobre todo Latinoamérica y Argentina, que es donde también nos compete. El triunfo de las potencias europeas, sobre todo de las potencias aliadas, trajo consecuencias para Latinoamérica. Cuando hablamos de las consecuencias, siempre nos referimos a consecuencias positivas. Como bien veremos en el día de hoy en esta clase, vamos a hablar sobre consecuencias positivas en tanto como gobiernos democráticos en alza, la participación de la población, la democracia a flor de piel, cuestiones que no son menos importantes ya que a lo largo del siglo XX Argentina y Latinoamérica en sí se ha caracterizado por caer siempre en gobiernos dictatoriales o de facto. Así vamos a desarrollar cuatro ítems importantes que los vamos a ir desglosando uno por uno para ir explicando aquellas consecuencias positivas en parte, que trajo así el triunfo de las potencias aliadas a lo que sería Latinoamérica y Argentina así también. Hablaremos sobre un clima más favorable hacia la democracia. Como una de las consecuencias positivas que tenemos en la clase del día de hoy, tenemos que hablar sobre un clima más favorable hacia la democracia. Cuando hablamos de esto nos referimos, por ejemplo, a una participación ciudadana activa y comprometida. Decimos una participación ciudadana activa y comprometida porque tenemos en cuenta que en este siglo, sobre todo en el siglo XX, fue un siglo, históricamente es conocido como un siglo corto, desde la Primera Guerra Mundial hasta la caída del muro de Berlín, hasta la caída del muro. Es decir, históricamente es un siglo muy corto y en ese siglo corto los gobiernos democráticos escasearon, tanto en Latinoamérica como en Argentina, si se quiere, y si vamos al caso puntual de Argentina, por ejemplo, el gobierno democrático, el primero de Irigoyen, elegido por la gente desde 1916 hasta 1930, prácticamente 15 años, y luego han caído gobiernos de facto que se han caracterizado por gobernar parte no solo de Argentina, sino de Latinoamérica. Por eso la clase va orientada hacia las consecuencias que tuvo el triunfo de las potencias aliadas para Latinoamérica. Cuando también tenemos que hablar sobre la protección de las libertades fundamentales, es decir, siempre que hayan gobiernos de facto que no van a responder en favor a la libertad, no van a respetar las libertades individuales, es decir, un gobierno de facto, un gobierno dictatorial, nunca va a respetar a lo que serían estas libertades fundamentales, si se quiere. Entonces es muy importante las libertades fundamentales y la protección de las mismas. ¿Cómo protegemos las libertades fundamentales? También con un sistema judicial independiente y eficiente. Es decir, está todo interconectado, todo está relacionado, porque la justicia, es decir, el órgano judicial, no puede actuar libremente en un gobierno de facto. Directamente el Congreso se cierra, pero el sistema judicial va a tratar de sobrellevar la situación si se quiere, pero nunca se puede entrar en conflicto con un dictador que tiene el poder coercitivo del Estado en sus arcas o en sus manos. Otra de las consecuencias positivas también, que tiene que ver con un clima más favorable hacia la democracia, es la transparencia y la rendición de cuentas institucionales. Es decir, un gobierno, si hablamos de un gobierno, estamos hablando de una persona que representa al pueblo. Cuando hablamos de un gobierno de facto, es un gobierno que no ha sido elegido por la gente, pero de todas formas no deja de ser un gobierno institucionalizado. ¿Qué quiere decir? Que la institución, que el Estado tiene que responder una vez restaurada la democracia, tiene que responder por todas las fallas que haya llevado a cabo un gobierno de facto, por ejemplo, como genocidios, desapariciones, muertes. Es decir, se entiende que transparencia y rendición de cuentas institucionales, al menos en Argentina, tenemos el caso de la CONADEP, por ejemplo. Y bien, ya hablando sobre un pluralismo político y una participación política equitativa incluso, estamos hablando ya a cuestiones tal vez un poquito más cercanas al siglo XXI, es decir, la vuelta a la democracia de los 83 en adelante, la sucesión de gobiernos democráticos. Sí, con crisis económicas, pero no sería el caso aquí. Estamos hablando de las consecuencias favorables que tuvo el triunfo de las potencias aliadas. Nos toca hablar entonces en este momento de la clase vamos a hablar sobre un cambio hacia un pluralismo político. Cuando hablamos de un cambio hacia un pluralismo político, estamos entendiendo que de cierta forma ampliamos una base, en este caso una base electoral.
Cuando hablamos de la participación plural política y nos referimos sobre todo al siglo XX, que es básicamente el siglo en cuestión, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a una participación femenina por primera vez. Por ejemplo, en Argentina tenemos el caso de 1949, pero en Latinoamérica en sí, a mediados del siglo XX, en algunos países un poco antes, en otros un poco después, pero todos incluyeron la participación femenina en lo que serían las urnas, algo muy importante para tener realmente un consenso, ya que hablamos de gobiernos democráticos elegidos por las personas, pero estamos obviando de cierta forma que las mujeres forman, no quiero decir en porcentaje, no lo sé exactamente, pero son, son votos, son personas, eso ni siquiera hace falta aclararlo. Es decir, es importante la participación y si es universal, si se considera el voto universal, secreto y obligatorio, las mujeres tienen que participar también. Pero la idea no es acá hacer una especie de anacronismo, no es la cuestión juzgarlo, pero sí estamos hablando sobre la participación femenina en las urnas por primera vez en el siglo XX. Y tiene que ver, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto con las consecuencias que trajo el triunfo de las potencias aliadas? Bueno, las potencias aliadas tenían unas miras más hacia la libertad. Cuando hablamos hacia la libertad, hacia la libertad económica, democrática y demás, se entiende que las mujeres y la participación femenina es muy importante en este proceso. Es decir, luego de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres empezaron a tener participación política en las urnas y empezaron a participar en la política tanto internacional, en el ámbito de Latinoamérica, si se quiere, pero también del mundo, si nos explayamos un poquito más. Por eso es importante. Bien, cuando hablamos de cambio hacia un pluralismo político, también tenemos que hablar de las aperturas múltiples a partidos políticos. Es algo, no quiero decir obvio, no quiero decir obvio porque aquí el tema es dar clases y enseñar sobre esta cuestión, pero cuando hablamos de dictadura, no existen partidos políticos opositores, no existen. Entonces, una vez terminado este proceso, la apertura a múltiples partidos políticos, la competencia, porque la democracia un poco se basa en eso también, en tener partidos opositores que estén haciéndole frente a quien esté perpetuado en el poder, o incluso a un gobierno que esté ejerciendo democráticamente, tiene que tener ciertos partidos contrarios para que la gente tenga realmente poder de elección, porque si no hay opciones, no hay libertad, no hay elección. Bien, otra de las consecuencias importantes que tuvo este pluralismo, este cambio hacia un pluralismo político, podemos decir que es la competencia electoral justa y equitativa. La competencia electoral justa y equitativa, es decir, no existían, no existía tal saboteo, no existían trampas, porque también parte de los gobiernos dictadores lo que hacían era tratar de perpetuarse en el poder, sí, mediante la fuerza, sí, pero también querían dejar plasmado de cierta forma una especie de legitimidad sobre sus gobiernos. Y ahí tenemos el tema de los plebiscitos, de los referéndums, es decir, mecanismos institucionales que son válidos, pero son válidos siempre y cuando se ejerzan de manera legal, si se entiende. Es decir, un presidente, en este caso, o un dictador, no puede directamente poner a disposición de la gente un plebiscito para que voten si esto está bien o está mal y decir que se respalda únicamente con lo que dicen las personas. No, eso no es para nada democrático y justamente para eso existe todo un aparato que debe representar ciertos intereses y resguardar los intereses de las personas, ya que se supone, porque realmente así es, pero hablando de este tiempo, ¿no? De que la soberanía popular es la base y el sustento de todo. Y por último, hablamos también sobre la libertad de expresión y debate político. Libertad de expresión y debate político. Otras cuestiones que también son un poco segregadas, un poco dejadas de lado en un gobierno dictador, un gobierno justamente que no es democrático. Es decir, no existe el Estado de Derecho como tal. ¿Por qué? Porque en el Estado de Derecho uno puede debatir, puede expresarse políticamente a favor o en contra sin miedo a ser perseguido por sus ideas. Otro de los ítems que vamos a tocar en la clase de hoy son el lugar de las experiencias populistas, es decir, en Latinoamérica, gran parte del siglo XX también se caracteriza por los populismos de Estado que se han caracterizado en toda Latinoamérica, no solo en Latinoamérica, en el mundo, incluso en el siglo XX, tiene que ver un poco con la respuesta a que en tiempos de guerra sobresalen personalidades fuertes. Los ciudadanos en tiempos de guerra tienen miedo y se van a refugiar siempre en alguien, mejor dicho, que tenga cierta fortaleza, carisma, pero que también tenga
un estilo de personalidad que brinde confianza, brinde seguridad. Es un poco el porqué de los gobiernos populistas en Latinoamérica. En momentos inestables de la política, son las personalidades fuertes las que pueden sobrellevar a las personas que tienen miedo, y es entendible también. Aquí tenemos el ejemplo de Perón, Vargas en Brasil, Cárdenas en México o Getúlio también en Brasil, es decir, populismos fuertes que pasaron a la historia, no solamente de cada país en el que estuvieron, sino en la historia latinoamericana de este siglo XX. En uno de los últimos ítems de esta clase tenemos el arribo de los gobiernos democráticos en Latinoamérica después de la Segunda Guerra Mundial, que sería la democracia y las características esenciales que tiene la democracia. Tenemos que hablar de los valores y los principios. Cuando hablamos de los valores tenemos que decir la libertad, la igualdad, la dignidad, cuestiones que suenan muy de seguido, pero que no son menos importantes, y cada una de ellas tiene sus aristas. Es decir, han tenido su contradicción o han tenido su antítesis durante el siglo XX. La libertad, por ejemplo, cuando hablamos de gobiernos dictadores, gobiernos que no respetan un Estado de Derecho, podemos ver que no son gobiernos que van a respetar la libertad de las personas. Cuando hablamos de la igualdad, es decir, todos valen, todos tienen igualdades políticas, económicas, sociales o lo que fuere, tampoco se ha visto en ese tiempo. Es por eso que cuando estamos hablando de las consecuencias positivas tenemos que resaltar estos valores que son esenciales para la vida de las personas, y son esenciales que los gobiernos los respeten. Hablando de la dignidad también, claro. Otra de las características esenciales que tienen los gobiernos democráticos, o la democracia en sí, si se quiere, que han sido los gobiernos que han respetado estos principios luego de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo de la dictadura, son los principios, por ejemplo, de la autodeterminación, no solo de los pueblos, sino la autodeterminación de las personas, la libertad de las personas y hasta dónde llegan, y que los gobiernos siempre tengan que respetar la autodeterminación, las garantías de los derechos humanos que han sido violadas constantemente en el siglo XX. Son cuestiones importantes que podrían tranquilamente tratarse en una clase propia o en 10 clases, si se quiere, pero en este caso nos toca resaltar las cuestiones más, eh, las cuestiones más principales de la democracia. Bien, cuando hablamos de las actitudes, otra de las características de la democracia, hablamos de la actitud, tenemos que mencionar la reflexión, escuchar, la tolerancia, el juicio personal, reconocer derechos adversos, es decir, la reflexión. ¿Alguien puede realmente reflexionar en un gobierno que no sea democrático, en un gobierno que no respete el Estado de Derecho? ¿Realmente se podría? No se puede. No se puede reflexionar porque la reflexión trae ideas, y las ideas pueden o no estar de acuerdo con la persona que esté de turno, y esta tranquilamente va a censurar todo lo que podamos decir en contra. Es decir, no se respeta ese tipo de reflexión. La escucha, para escuchar primero se necesita disociar, para escuchar se necesita saber que la otra persona puede no estar de acuerdo con nosotros, y entender que eso no es motivo de peleas, no es motivo de transgredir principios, transgredir derechos humanos, si se quiere. Es decir, es gravísimo, lo que estamos diciendo es gravísimo. Cuando hablamos de la tolerancia, al igual que el respeto, la escucha, la reflexión, parecieran sinónimos, pero cada una es importante por sí misma, ¿sí? Cuando hablamos del juicio personal y del reconocer los derechos adversos, es decir, no todo vale, no todo vale en la vida, y no todo vale y tampoco en el gobierno. Es decir, estamos hablando de personas que tienen que representar de mejor manera el derecho de todo el pueblo, ¿sí? Estamos hablando de eso. Y la democracia es un sistema que, si bien tiene sus críticas, si se quiere, es el mejor que tenemos, al menos actualmente. Es decir, no se puede ir en contra de la democracia, porque es justamente el respeto de que una persona vale un voto, una persona es un voto y es un mundo aparte, incluso tiene derecho a votar, a pensar diferente, a tener sueños, a crecer y demás. Todo eso es coartado con un gobierno democrático. Por eso la importancia de la democracia, y por eso la importancia de esta clase. Bien.